Cuando miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Nietzsche escribió esta frase no como una metáfora poética, sino como una advertencia brutal, una sentencia que carga la densidad de quien se atrevió a mirar el vacío sin apartar la vista. Porque hay una diferencia profunda entre reflexionar sobre la oscuridad y atravesarla. Y hay un alto precio que pagar por intentar ver el mundo y a uno mismo sin los disfraces que la sociedad nos enseña a usar. ¿Alguna vez sentiste que hay algo en ti que no encaja en las expectativas de los demás? Como si tu lucidez fuera en realidad una carga. Como si cada cuestionamiento arrancara una capa de protección hasta que solo quedara el frío del abismo. Nietzsche creía que gran parte de lo que llamamos moral, bondad o verdad es solo un barniz, un escudo colectivo contra la realidad cruda de la existencia. Según Nietzsche, los valores que heredamos de la religión, la cultura, la educación, no nacieron de una iluminación espiritual, sino de mecanismos de control, marcos frágiles para un cuadro que nunca encajó. Para Nietzsche, el caos no es una excepción, es la base de todo. Y cualquier intento de ordenarlo con reglas morales absolutas es una forma de domesticación, de huida, de cobardía. Pero aquí viene el punto más incómodo. Si todo lo que creemos que es correcto es una invención, ¿qué queda cuando todo eso se derrumba? Es aquí donde muchos abandonan la búsqueda, porque es aquí donde comienza el abismo. Este video es una invitación, pero no para los cómodos, ni para los optimistas. Es un llamado para quienes ya se cansaron de las respuestas fáciles, para quienes sienten que algo está mal, pero aún no saben cómo nombrarlo, para quienes viven entre la incomodidad de pensar demasiado y el miedo de no encontrar más suelo bajo los pies. Hablaremos del nihilismo, de la muerte de Dios, del colapso de los valores heredados, pero más que eso, hablaremos de qué hacer cuando todas las certezas se caen y solo queda el silencio, el eco, el vacío. Porque el abismo, cuando se lo mira con valentía, no revela solo dolor, revela potencia. Y quizás la única libertad real comienza cuando dejamos de huir de él. Nietzsche no veía el abismo como algo externo. No era un lugar, ni un trauma, ni un dolor aislado. Era simplemente el reflejo de la propia conciencia cuando es despojada de ilusiones. El abismo aparece cuando las respuestas prefabricadas dejan de ser suficientes, cuando las creencias se derrumban, cuando finalmente te das cuenta de que mucho de lo que llamas vida es en realidad repetición, obediencia y conformismo. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche cuestiona los orígenes de la moral occidental. Según él, lo que consideramos noble o virtuoso no fue elegido libremente por la humanidad, fue impuesto, creado por castas dominantes para moldear comportamientos convenientes. La bondad en ese escenario no es un valor universal, es el resultado de un condicionamiento colectivo, una herramienta de sumisión social. Y esto no es solo teoría. La psicología social también ha demostrado que gran parte de lo que consideramos ético proviene de la necesidad de aceptación dentro del grupo. Un estudio de Solomon Asch en la década de 1950 probó cómo los individuos cambian sus opiniones, incluso cuando son visualmente obvias, solo para alinearse con el juicio de la mayoría. Es decir, somos más propensos a estar de acuerdo con el grupo que con nuestros propios ojos. Nietzsche veía esto como una falla de autenticidad. Y lo más alarmante, creía que la verdad, tal como suele ser vendida, sirve más para evitar el sufrimiento que para revelar la realidad. Las religiones, la moralidad, las tradiciones, todas fueron creadas, según él, para proteger al ser humano de la angustia de pensar por sí mismo. Pero el problema es que esa protección tiene un costo. Nos impide crecer. Porque el crecimiento real no sucede en la zona de confort. Nace cuando pierdes el suelo. Cuando miras al espejo y ya no reconoces lo que ves. Cuando todas las certezas que te sostenían caen y todo lo que queda es el silencio, la oscuridad, el abismo. Y es en ese punto donde Nietzsche propone algo radical. En lugar de huir, enfréntalo. En lugar de buscar sentido afuera, constrúyelo dentro.
En lugar de clamar por salvación, conviértete en tu propio fundamento. Él no romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo evita. Para Nietzsche, el sufrimiento es inevitable. Lo que cambia es lo que haces con él. Cuando Nietzsche nos advierte que el abismo también nos observa, no habla en metáforas vacías. Nos alerta sobre un riesgo real, el de identificarse con aquello que se enfrenta. Porque el abismo no es solo una ausencia de sentido, es un espejo, y los espejos devuelven todo lo que proyectamos. Cuanto más contemplas el caos, más comienza a infiltrarse, primero como duda, luego como cinismo, hasta que, sin darte cuenta, comienzas a actuar como aquello que juraste combatir. La historia está llena de ejemplos así. Líderes revolucionarios que, al conquistar el poder, repitieron los mismos abusos que criticaban. Personas que, después de ser traicionadas, se vuelven incapaces de confiar, y almas sensibles, que al tocar el sufrimiento del mundo se hunden en la apatía. Y él lo sabía. Por eso propuso el concepto de transvaloración de todos los valores, un proceso de reevaluación radical de nuestras creencias para que no seamos solo víctimas del colapso, sino autores de nuevos significados. Sabía que al retirar el velo de las ilusiones, muchos se pierden, pero algunos despiertan. La psicología también reconoce ese peligro. La exposición prolongada a temas oscuros, como el sufrimiento, la injusticia y el dolor, puede desencadenar lo que se llama fatiga por compasión, un estado emocional en el que la persona se distancia afectivamente para no colapsar. Es común en profesionales de la salud, terapeutas, trabajadores sociales y también en cualquier persona que se permita sentir profundamente, sin contar con recursos internos para procesar lo que siente. Nietzsche no nos decía que nos lanzáramos al abismo sin preparación. Advertía sobre el peligro de romantizar el sufrimiento, porque el caos puede enseñar, pero también puede consumir. Y aquí está la línea tenue. Quien contempla el abismo puede convertirse en el propio abismo si no sabe quién es. Por eso, el desafío mayor no es mirar, es sostener la mirada sin perderse en ella. Y eso exige fuerza interior, exige claridad y, sobre todo, exige responsabilidad. Porque cuando percibes el vacío detrás de las máscaras sociales, es tentador creer que nada importa, que todo es una ilusión, que el bien y el mal son solo ficciones. Pero ese pensamiento, si se digiere mal, conduce al nihilismo paralizante. Nietzsche no quería eso. Quería que atravesáramos el vacío y saliéramos del otro lado con un nuevo fuego en los ojos. El gran error al enfrentar el vacío es creer que es el final, que la ausencia de sentido lo destruye todo. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es que, cuando el suelo de la certeza se derrumba, surge la posibilidad de construir nuevos cimientos. El pensador alemán no veía el nihilismo únicamente como una maldición, lo veía como una etapa, un tránsito necesario. Primero viene la destrucción, de la fe ciega, de la moral impuesta, de las reglas heredadas. Después, si hay coraje, viene la creación. Pero solo quien no se desespera ante la nada es capaz de dar ese paso. La filosofía existencialista, inspirada en parte por él, amplía esta visión. Autores como Viktor Frankl demostraron que, incluso en los contextos más oscuros, como los campos de concentración, el ser humano aún puede encontrar sentido. Pero ese sentido no viene dado, se construye. Y la materia prima de esa construcción es precisamente el enfrentamiento del vacío. Desde la neurociencia hay respaldo para esto. Estudios con resonancia magnética revelan que cuando el cerebro entra en contacto con ideas incómodas, como la ausencia de propósito, hay una activación intensa de la amígdala, el área relacionada con el miedo y la supervivencia. Pero si esa exposición va acompañada de reflexión consciente, ocurre un desplazamiento de esa actividad hacia la corteza prefrontal, el área del razonamiento complejo. Es decir, la mente puede aprender a metabolizar el abismo, transformando el dolor en estructura. Ese es el secreto, usar la caída para desarrollar alas. El riesgo está en quedarse a medio camino. Quien abandona los antiguos valores, pero no crea nuevos, queda a la deriva,
Se convierte en cinismo, sarcasmo o, peor aún, vacío revestido de arrogancia. Y por eso el llamado no es solo a destruir, es a reconstruir, a reinventarse, a ser la causa y no más el reflejo. La ausencia de sentido, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en un terreno fértil donde la voluntad de poder puede florecer. Esa es la diferencia entre ser devorado por el abismo o usarlo como trampolín. Después de que el suelo se derrumba, solo quedan dos opciones: perderse en la oscuridad o aprender a caminar sin mapa. Y es en ese punto donde comienza la verdadera transformación, ya no sostenida por la tradición ni por el miedo, sino por una decisión íntima de reconstruirse a partir de la propia esencia. Uno de los conceptos más poderosos vinculados a esta reconstrucción es el de amor fati, el amor al destino, no como resignación, sino como aceptación radical de la realidad, es decirle sí a la vida tal como es, con dolor, con caos, con pérdida. Es mirar aquello que te destruyó y usarlo como argamasa para construir lo que te hará inquebrantable. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que en su núcleo contiene la materia de nuestra propia liberación. La psicología analítica de Carl Jung también entra aquí como una aliada. Él decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo vivimos como destino. El enfrentamiento con la sombra, con las partes rechazadas y olvidadas de nuestro ser, no es un lujo, es un imperativo. Y cuanto más negamos esas partes, más nos volvemos prisioneros de comportamientos que no comprendemos, de reacciones que no controlamos. La ciencia del comportamiento humano también reconoce esto. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, muestra que intentar evitar el dolor o el malestar emocional genera más sufrimiento. En cambio, la acogida consciente de la experiencia, por caótica que sea, abre espacio para nuevos significados y direcciones. El dolor no desaparece, pero cambia de forma. De algo que paraliza, se convierte en algo que orienta. Y aquí nace el superhombre, aquel que rompe con los códigos heredados y decide escribir su propia ética. No para rebelarse por orgullo, sino por claridad. No se guía por recompensas prometidas ni teme castigos invisibles. Actúa por fidelidad a su propio ser. Y su libertad no es ausencia de límites, sino responsabilidad radical por lo que crea y por quien decide ser. Ese tipo de libertad asusta porque es silenciosa, no necesita demostrar nada, y justamente por eso es la más poderosa. Mientras la mayoría aún busca aplausos, el creador ya ha seguido adelante. No quiere ganar, quiere trascender. Cuando todo en lo que creía se desvanece, ¿qué queda? Esa es la pregunta que resuena tras cada encuentro con el abismo. No hay un guión preparado, no hay promesa de alivio inmediato, pero hay algo que puede surgir en ese vacío: la libertad. La verdadera libertad en el pensamiento que recorrimos hasta aquí no es hacer lo que se quiere, es tener el coraje de ser quien uno es, incluso cuando nadie lo aprueba, incluso cuando no hay garantías. Es soportar la soledad de la autenticidad y aún así elegir mantenerse íntegro. Encarnar esa libertad exige que abandones la necesidad de certezas, que aceptes la impermanencia, que camines con firmeza incluso cuando todo dentro de ti desea correr de vuelta al consuelo de lo conocido. Porque solo quien permanece frente al caos con los ojos abiertos es capaz de crear un nuevo cosmos a partir de él. Esa es la invitación final de la filosofía en la que hoy profundizamos. No para negar el dolor, sino para usarlo como impulso. No para evitar el vacío, sino para hacer de él la cuna de lo nuevo. Ya no necesitas cargar con los escombros de lo que esperaban de ti. Puedes, por fin, empezar a esculpir lo que tú eliges ser. Pero sé consciente, bailar al borde del abismo no es para cualquiera. Exige presencia, exige silencio, exige integridad. Y quizás, más que nada, exige aceptar que la vida no te va a proteger de la caída, pero puede enseñarte a volar si no huyes del borde. Y si este video te incomodó en algún punto, si alguna parte tocó heridas que preferías no recordar, tal vez ese sea el signo. El abismo te observó, y tú tuviste el coraje de no apartar la mirada.